Gracias, diputado presidente. Entramos a la segunda semana de la tercera legislatura y nada más para poner en contexto, es parte de la discusión del discurso del presidente en lo que estamos hoy. Diputadas y diputados, el país tiene serios problemas, como ustedes lo saben, problemas que tienen que ver con la ineficiencia en la inversión pública, el problema del desempleo, el problema de las listas de espera y las filas en el sistema de seguridad social, que frustra porque la gente paga por sus servicios y cuando los va a utilizar pues se encuentra que hay muchas filas y que la atención se pospone por mucho tiempo. Y está el tema fiscal, que es de atención obligada en vista de la situación misma y en vista de la importancia que el señor presidente en su discurso le dio. Y yo nada más quiero recordar que el problema, la consecuencia que a muchos nos agobia del tema fiscal es la cantidad de recursos que crecientemente tenemos que destinar a pagar intereses. En este momento estamos pagando por año más o menos 1 millón de colones de intereses. No es precisamente a gente pobre la que es acreedora del Estado, es a entes públicos, es a extranjeros y es a acreedores que tienen recursos para comprar títulos de deuda. Y son recursos que mejor se utilizaran para hacer obras, para atender las necesidades de este país. O sea, nosotros no podemos, digamos, a raíz de que algunos afirmamos que no estamos en la situación de Grecia, porque no estamos, quedarnos tranquilos, porque se está gastando esa cantidad de intereses y nadie aspira a que se gaste cero en intereses, pero el déficit tiene esa consecuencia y año con año el déficit se financia con deuda y la deuda hay que pagarla en intereses. Yo quiero reconocer el esfuerzo que el gobierno está haciendo en esta materia en este año 2016. El gasto se incrementó en el primer trimestre del 16 en relación con el primer trimestre del 15 en un 1.5%. Los ingresos también se incrementaron muy satisfactoriamente, 7.2%. Parte de eso es porque la actividad económica se ha reactivado, pero el gobierno tiene méritos por esa reactivación, porque ha mantenido la tranquilidad y la inversión privada sigue para adelante, incluyendo la inversión extranjera. Yo creo que esto representa un viraje total de lo que pasó en el 2014, cuando el gobierno envía un presupuesto con un incremento, excluyendo amortizaciones de casi el 13%, al mismo tiempo que se abocó a decir que no urgían los impuestos, que podían esperar y que la situación fiscal no le desvelaba. Hoy en día, 2 años después de eso, de esa actitud del gobierno, hoy en día el gobierno en los hechos está gastando a una tasa muy inferior a la de los últimos gobiernos en este año 2016 y está además hablando de impuestos, hablando con urgencia. El presidente mencionó, aparte de cuando tocó el tema fiscal específico, mencionó 11 veces la gravedad de la situación fiscal y las consecuencias que en diferentes frentes tiene. Es cierto que hay, para ese crecimiento económico que probablemente alimenta la recaudación tributaria, hay factores muy beneficiosos, hay 3 factores que nos dan una situación especial a Costa Rica en este periodo, en este último año y medio y seguimos por ahí, por esa ruta. Una es una situación estructural demográfica, la población crece poco, significa menos necesidad de gasto en educación, en el mismo sector salud. Hay un bono demográfico del cual nos beneficiamos al momento en que todavía no se nos ha envejecido tanto la población como para que la tasa de dependencia de personas que no trabajan por edad, por adultos mayores o por jóvenes, dependen de la mano de obra de la gente que sí está en edad laboral. Todavía no estamos en esa situación difícil, así que estamos disfrutando de la parte beneficiosa de la evolución demográfica del país. Además, disfrutamos de tasas de interés internacionales muy beneficiosas.
nosotros tenemos una deuda externa, más o menos 11.000 millones de dólares tiene el gobierno, más o menos 11.000 millones de dólares tiene el sector privado, son más o menos 22.000 millones de dólares. Si las tasas de interés están, digamos, 4% menos de lo que normalmente deberían estar, ahí tenemos nosotros beneficios superiores de 800.000 millones de dólares. Perdón, de 800 millones de dólares. Esa es una situación que no se predecía. Muchos de nosotros aquí e internacionalmente creíamos que en este momento, al 2016, las tasas de interés internacionales habrían subido y por lo tanto las nacionales también, y el servir deuda interna y externa iba a ser más elevado. Y el otro tema que nos beneficia es los precios del petróleo. Los precios del petróleo están, digamos, es más que eso, pero digamos, nada más para que cada uno haga sus cálculos, si están $50 menos por barril de lo que estaban hace 3 años, 2 años y medio, estamos comprando como 20 millones de barriles por año. Eso es una ganancia de 1.000 millones de dólares. O sea, nosotros tenemos una inyección de plata al país. Es como si algún gobierno extranjero dijera: les vamos a regalar 1.800 millones de dólares. Y eso tenemos que acotarlo para explicar en parte el buen crecimiento económico, porque la economía está creciendo más arriba del 4.5%. Las exportaciones están creciendo, el turismo está creciendo, en parte por esa situación de estabilidad acá, pero también porque el gobierno ha hecho esfuerzos para traer nuevas líneas aéreas para promover. Entonces, la situación beneficiosa por razones internas y externas tenemos que anotarla. A mí me preocupa porque es factible que si la economía sigue creciendo a tasas del 5% y este bono petrolero y este bono demográfico y el bono de tasas de interés se mantiene, con solo el crecimiento económico se arregla una parte de la situación fiscal, como ocurrió con el boom económico mundial del 2002-2003 al 2008. Lo que sucede es que cuando la situación vuelve a la normalidad, se desnuda la situación estructural que nosotros tenemos. La situación estructural es seria y es esa situación en que estamos gastando el gobierno como un 20% del PIB y recibiendo en ingresos como un 13,5% o un 14%. Eso hay que arreglarlo y no podemos evitarlo. Y cuando recordamos los serios, garrafales errores del gobierno a su inicio con el presupuesto del 2014, el minimizar el tema de los impuestos, donde ha cambiado en 180 grados, hoy habla diferente. Es solo para recordar, porque si oscila, yo veo gente que oscila en su pensamiento, oscila en sus actitudes, oscila en sus condiciones. Estamos en un momento delicado en que se tienen que tomar decisiones. Ha habido iniciativas, el gobierno tiene una serie de iniciativas acá, la alianza que ganó las elecciones aquí internamente la semana pasada tiene otras iniciativas. Hay que encontrar los puntos de acuerdo en esas iniciativas, y yo quiero llamar la atención que no se cometan los errores que se han cometido. Cuando yo oigo a la oposición, a la alianza que ganó, poniendo condiciones que si no se recorta aquí en algunas concesiones que todos, en cuyo caso en algunas de ellas estamos de acuerdo, son excesivas al empleo público, yo les pediría que maticen un poquito esa actitud envalentonada, porque todos esos privilegios fueron concedidos por Liberación Nacional y el PUSC. Tengamos un poquito de prudencia. Es decir, cuando se critica que el gobierno de Luis Guillermo Solís no hace más en convenciones colectivas, es porque es el primero que se ha animado a hacerlo contra las concesiones que se hicieron en el pasado. O sea, si charlatán estamos dispuestos a calificar la actitud fiscal del gobierno en el primer año, yo creo que de la oposición tienen que tener mesura. Aquí, cuando yo era diputado, y algunos están aquí que fueron compañeros, aprobamos un plan fiscal para, era el gobierno de José María Figueres, y yo no recuerdo que se pusieran condiciones de primero quitarle privilegios a las convenciones colectivas y al empleo público. Aquí, quien hablaba de gastos, le decían que se preocupaba por galletas como forma de hacer mofa de su actitud. Y más bien, la noche en que se aprueba el plan fiscal aquí, se fueron la fracción de Liberación Nacional. Yo fui a Casa Presidencial
y se armó una tomatinga de guaro ahí esa noche con plata del sector público. Yo no sé si los que me acompañaban y están hoy aquí también se emborracharon ese día, pero yo vi gente ebria ahí. Me salí molesto de ver esa actitud, sin poner condiciones de que se redujera el gasto, porque todo eso en esa época se consideraba galletas. Nosotros, un sector del PAC, logramos una negociación con doña Laura Chinchilla en el gobierno de ella, una negociación que construyó un plan fiscal mucho más progresivo, menos causante de desigualdad que el que actualmente está aquí en ventas y en renta. Y gente del PAC se opuso, gente que está sentada aquí se opuso, demagógicamente se opuso, y el Frente Amplio también. José María Villalta se agrandó en la opinión pública nacional porque, claro, un sector del capital y de los medios de prensa también se oponían, no todos, y lo convirtieron en vocero, oponiéndose a un plan fiscal que hoy nos hubiese evitado. Ese plan fiscal sí tenía asuntos progresistas, no el que tiene ahora. Garantía del Estado al Banco Popular, que sé que a doña Laura le costó en el mundo de su gobierno que eso se aceptara. Impuestos a los dividendos que exportan las zonas francas, esa parte de las exoneraciones que tienen. Pues aquí se opusieron, le pusieron calancas diputados del PAC y de otras fracciones, y ahí fue a la sala cuarta y encontraron las excusas. O sea, y yo ahí les digo, diputados de Liberación y de la Alianza, yo no le puse condiciones a doña Laura, porque la situación fiscal ya era apremiante. Yo fui a negociar eso en nombre de un partido que en principio estuvo de acuerdo hasta que las redes sociales, esos 20 calientacabezas en ese momento, hoy son más, se manifestaron en contra, y no le puse condiciones. Era en sí mismo, fue un plan fiscal lindo, progresivo, no hecho fuera del país, hecho aquí en Pérez Celedón, en mi casa, complementando lo que había hecho el gobierno de doña Laura, para ponerle, por ejemplo, esos impuestos a los dividendos de salida de las zonas francas. Y doña Laura lo sostuvo, ya cuando no necesitaba del PAC, sostuvo, porque ella lo necesitaba para el 208 bis que aprobamos, se sostuvo, ya cuando solo mayoría necesitaba, cuando el Partido Libertario le ofrecía votos, sí se quitaban esas cosas, y entonces tenían la mayoría. Pero ahí era el gobierno liberacionista. En ese momento eso se llamó neoliberalismo y entreguismo. Es que Otón es casi liberacionista. Hoy en día yo creí que el PAC hasta hace una semana estaba apoyando el plan fiscal del presidente Luis Guillermo Solís. Creí que el Frente Amplio también, y sacan un comunicado aquí en busca de votos para Emilia Molina. Lo de siempre, la transacción política, el negocio político, para firmar con el Frente Amplio un acuerdo de que no están de acuerdo con que IVA se incremente del 13 al 15%. Es decir, ese es el corazón de la propuesta, es una parte importantísima, no marginal, de la propuesta del presidente Luis Guillermo Solís. Es decir, en una semana ha habido un cambio y hoy yo no sé dónde estoy, pero estoy al lado del gobierno en esa propuesta, en las propuestas para revisar convenciones colectivas, en las propuestas para revisar el empleo público, no solo pensiones. El gobierno ha hablado de anualidades, algunos de nosotros hemos hablado de anualidades, yo desde la primera vez que fui ministro en este país, porque es un mito que el servicio civil da inamovilidad a los trabajadores. Si se aplica la ley del servicio civil en cuanto a calificaciones y desempeño, aquí podríamos tener una meritocracia. Y a mí me asombra que el Frente Amplio se oponga a que se toquen las anualidades y lo consideren una atrocidad. ¿Cómo el Frente Amplio quiere que se le pague lo mismo a un trabajador bueno que a un trabajador malo? Yo estoy en desacuerdo con un punto con algunos puntos, pero del acuerdo de la alianza, tocan anualidades y dicen que el salario no se puede incrementar más allá de la inflación. Yo creo que la anualidad se inventó para eso, más allá de la recuperación de costo de vida, que haya un premio al buen trabajador para que tengamos un sector público que sirva de algo. Yo creo, diputadas y diputados de todas las fracciones, un poquito analicen qué es lo que quieren, dónde quieren llegar, y no inventen condiciones que en el pasado no pidieron, que no pusieron, sino que veamos qué es lo que queremos arreglar. Porque, por cierto, cuando se habla de austeridad y se reclama que otros no son austeros, lo primero que tiene que revisar cada uno es su comportamiento personal para tener autoridad moral de pedir reducción de gastos y eliminación de desperdicios. Yo les pido, diputadas y diputados, reflexionen dónde queremos ir,
y piensen 2 veces antes de hablar y de poner condiciones, porque aquí hay una situación histórica compleja y la historia está ahí para que la tomemos en cuenta. Yo al mismo PAC le digo, al Frente Amplio, tenemos que defender este Estado. Señor diputado, ha vencido su tiempo.